Estamos en capítulo 11 al 15. Nos corresponde la última de las plagas, la Pascua y la salida de Egipto. Y listo, salimos en esta tercera semana. Pero yo quiero que usted cierre sus ojitos ahí. Dígale: Señor, dispongo mi corazón, mi mente, mi espíritu. Sabemos que está dispuesto, pero que mis oídos espirituales estén abiertos para escuchar tu palabra, para aprender de ella, para ponerla en práctica yo primero y después enseñarle a otros. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Ya hemos visto estos dos temas: Dios levanta una nación, capítulo del 1 al 4, y el conflicto con el faraón. ¿Quién me dice las dos primeras raíces? ¿Cuál era la primera raíz? Dios no olvida su pacto. Y la segunda, Dios es Jehová, el Redentor. ¿Qué significa Éxodo? Salida. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando regresó a Egipto? ¿Cuándo regresó? 80 años. ¿Se acuerdan? 40 en Egipto, 40 en Madián, y regresa a los 80 años. ¿Qué significaba el Shaddai? Todo eso ya lo vimos. El Shaddai, todopoderoso, el que sustenta, ¿verdad? El que puede hacer y deshacer. Ese es el Shaddai. Adonai, amo, Señor, dueño. Y cuando juntamos el tetragramatón con Adonai, ¿qué queda? Jehová o Jehová. Lo traducimos nosotros como Jehová. Ese es el que tenemos. ¿Cuál de las 10 es de los 10 milagros que vimos la semana pasada? Es el único al que se le llama plaga, la 10ª. ¿Y a partir de cuál se hace una diferencia entre el pueblo de Dios y los egipcios? A partir de la 4ª se hace una diferencia. Okay, vamos entonces a entrar. La raíz de hoy es: Dios es mi libertador. Dios es mi libertador. Entonces ya tenemos 3 raíces. Cada semana, recuerden, vamos a estar viendo una raíz. Entonces vamos a terminar el libro de Éxodo con 9 raíces, que es el enfoque, porque no podemos abarcar todo. Entonces lo estamos resumiendo en estas 9 raíces. Y el primer tema de hoy va a ser la 10ª plaga. Entonces vamos a estar en capítulo 11. Si usted tiene su Biblia, téngala abierta ahí en capítulo 11 de Éxodo. Vamos a ir viendo algunos detalles. Ya vimos la última, que fue las tinieblas, esa oscuridad, ¿verdad? Que dice la palabra que ellos podían palpar esa oscuridad, ¿verdad? Esa fue la última de los milagros, de las señales que hizo Dios a través de Moisés y Aarón para el faraón, para los egipcios. Pero resulta que el faraón no quería hacer caso, seguían sin hacerle caso, sin dejar salir a los israelitas. Entonces viene la 10ª plaga. Esta plaga iba a ser muy diferente a las otras 9. ¿Por qué iba a ser muy diferente? Primero, porque era una actividad exclusivamente de Jehová. Aquí no vamos a ver a Moisés levantando las manos, aquí no vamos a ver a Aarón con la vara, no vamos a ver que Moisés orara, no vamos a ver nada. Esto era exclusivamente solo Dios, en el momento que Dios lo iba a hacer. Incluso es una plaga que no se anuncia como tal vez otras que vimos, ¿verdad? Que Moisés levantaba las manos o oraba al Señor y decía, ¿verdad? Que no, en esta no se anuncia. Nada más se le dice al faraón lo que va a pasar, pero no se dice en qué momento va a pasar. ¿Por qué también era diferente? Por lo que iba a producir. Algunas de las plagas que ya vimos, o algunos de los milagros y las señales que ya vimos,
provocaron molestias, ¿verdad? Tener ranas por todo lado, me imagino que no era bonito, ¿verdad? Tener mosquitos por todo lado no era agradable, o moscas. Entonces unas provocaron molestias, otras provocaron la economía se vino abajo porque el ganado murió. Entonces tuvieron problemas de alimentación, problemas de ganado, pérdidas en el ganado. Otras provocaron tal vez un miedo ahí, un miedecillo, como ese bajón nos está provocando, ¿verdad? Los que estamos aquí, un miedo, ¿verdad? Pero la 10ª plaga, más que miedo, iba a provocar el terror en los egipcios. Entonces, esta plaga iba a producir un terror, un pánico en los egipcios, al punto que vamos a ver que les dicen que se vayan, los echan prácticamente. Y la otra diferencia es que en esta 10ª, los israelitas salen con los tesoros de los egipcios. Entonces, algo que les había dicho Moisés es que tenían que irle a pedir a sus vecinos el oro, la plata y los vestidos. Y después de esta plaga, los israelitas lo hacen y ellos salen con los tesoros egipcios. Entonces, esta plaga, que es la que es llamada plaga, es el clímax, ¿verdad? Tenemos a Faraón con su corazón endurecido que no deja salir al pueblo israelita, pero ya aquí es el clímax porque estamos en una lucha entre la vida y la muerte. ¿La muerte de quién? Tenemos la muerte, no lo puse, perdón, pero yo se lo voy a escribir, ¿verdad? Para eso tenemos aquí un lapicerito bien bonito y ustedes van escribiendo ahí. La muerte de los primogénitos. Yo no sé si usted yo recuerdo cuando yo era más chiquilla y yo vacilaba con mis hermanos porque no nos llevamos muy bien con mi hermana mayor y decíamos, uy, que venga la plaga de los primogénitos, ¿verdad? Porque decíamos, ella se va en esa plaga. Lo que no habíamos calculado es que se iba mi mamá también y se iba mi papá, pero es curioso que la plaga de los primogénitos, ¿por qué era tan importante? Es que los primogénitos era el orgullo de las familias y eran los varones. Los primogénitos varones eran el orgullo de la familia y no solamente era el orgullo de la familia, sino que era el sustento de la familia. Aquel papá, aquella mamá ponían toda su esperanza en ese varón que había nacido primero. O sea, era el que iba a sostener la familia, era el compañero del patriarca para los negocios, para los trabajos, o sea, era el sostenimiento de aquella familia. Por eso es tan importante cuando hablamos de que esta plaga, los que iban a morir eran los primogénitos de la familia. Por eso es que Egipto fue tan lastimado. Ahora, en esta plaga vamos a ver cómo Dios también, vemos cómo Dios también hace una diferencia. Y es entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio. Hay algo que me llama ahorita cuando veamos la Pascua, pero hay algo que me llama muchísimo la atención, que dice que en Gosén, donde están los israelitas, ni un perro iba a ladrar esa noche. O sea, iba a haber un silencio, o sea, no iba a haber movimiento. Mientras que en donde vivían los egipcios iba a haber llanto, iba a haber clamor, iba a haber miedo, iba a haber terror. O sea, todas las familias iban a perder miembros. Desde el más humilde, ¿sí leyeron? ¿Hicieron la tarea? ¿Leyeron los capítulos? ¿Sí? Desde el más humilde hasta el faraón mismo, o sea, en palacio. El hijo del faraón iba a morir. Y recuerden que los faraones se consideraban dioses porque eran hijos del dios Ra, el dios Sol. Por lo tanto, su hijo también era un dios. Entonces ya vimos eso, ¿verdad? Que va en contra de uno de sus dioses, el que tenía que proteger los hijos, el dios, ¿verdad?, más grande de ellos, el dios Ra. Entonces aquí en esta plaga, en esta última, vamos a ver vemos cómo Dios protege a Israel de esto. Y no solo protege a Israel, sino que Israel es honrado. Y ahorita vamos a ver esos detalles. Y no solo es honrado, es respetado por sus enemigos.
Y ahora como que sí, los egipcios empezaron a decir, no, es que los que están con Israel es Dios, es Jehová. Entonces ya empiezan a tener un respeto. Y esto es lo que provoca la libertad del cautiverio. Pero antes del fin, antes de todo esto, de que suceda, Dios tiene que preparar a Israel. Porque Israel no va a pasar por esta plaga. Pero entonces, ¿qué va a estar haciendo Israel mientras en el lado de los egipcios está pasando la muerte en el lado de ellos? Entonces, es donde entramos al tema de la Pascua, que es el segundo punto de hoy. Ahí yo siempre pongo los versiculitos, ¿verdad? Pero ustedes estamos capítulo 12. Vamos a entrar a la Pascua. La Pascua, cuando nosotros nos ponemos a pensar en la liberación del pueblo israelita de Egipto, es que fue una liberación llena de milagros, llena del poder de Dios. Dios mostró quién era Él, el gran yo soy, el todopoderoso, el Shaddai, el Adonai, el libertador, el redentor. Dios mostró en la liberación de Egipto todo su poder. Entonces vamos a ver que fue una liberación que fue tan poderosa que Dios dijo, esto lo tienen que recordar siempre, no se les puede olvidar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para recordar? Y entonces Dios les da lo que es la celebración de la Pascua. La Pascua es la fiesta más importante que tienen los israelitas. Es la fiesta más importante, la Pascua. Pascua significa pasar de largo o saltar. Pascua significa pasar de largo o saltar. Téngalo por ahí presente. Entonces vamos a ver algunos detalles que están en el capítulo 12 en adelante. Lo primero es que Dios instituyó un año nuevo para los israelitas. Ya ellos no se iban a manejar en el calendario normal, sino ahora ellos iban a tener un calendario religioso. Ellos se iban a manejar. Entonces, lo primero, voy a escribir aquí, pero les pone en el mes de Abit. Perdón, es con B aquí. En el mes de Abit. Eso es más o menos entre marzo y abril, entre esos meses. Entonces, aquí arranca el calendario nuevo para los israelitas. O sea, ya no es como ellos lo tenían. Más adelante vamos a ver que esto se cambia por el nombre Nisan. No es el carro, ¿verdad? Pero Nisan. ¿A dónde? Las dos. Qué vacilo, mi Biblia lo tiene con B. B, gracias. Ve, mi Biblia lo tiene con B. Es curioso, puede ser con B o puede ser con V. Sí. Bueno, ahí está. Pero a veces las traducciones, ¿verdad? A veces las traducciones las cambian. ¿Qué es el mes de Nisan? Esto lo cambia Nabucodonosor. Ya cuando ellos están en el exilio, Nabucodonosor les cambia los nombrecitos. Cambia en realidad solo 3 nombres de los meses, y entre los que cambia es el mes de Abit, y lo cambia por Nisan. Entonces ahí arranca, eso es lo primero que Dios les dice. Y a partir de ahí dice que cada familia debía tomar un cordero. Vamos a explicar qué es lo que es la Pascua. Cada familia debería tomar un cordero. Podía ser de las cabras o podía ser de las ovejas, aunque se practicó ya más sobre las ovejas, pero podía ser de cualquiera de los dos, de las cabritas o de las ovejas. Este cordero tenía que ser un corderito que no tuviera ningún defecto. Tenía que ser un macho y tenía que ser de 1 año, porque menos de 1 año se consideraba un muy bebé. Entonces tenía que ser de 1 año, tenía que ser un macho y no tenía que tener ningún defecto. Si la familia era muy pequeña, no sé, una familia de 5 personas comiéndose un cordero entero, ¿verdad? Es difícil. Entonces, porque tenían que comérselo entero.
Entonces, ¿qué pasa? Que Dios les dice, bueno, si la familia es muy pequeña, únanse con el vecino de a la par. Y usan un solo cordero. Entonces, 10 días, porque aquí vamos a ir haciendo un cuadrito. 10 días antes se escoge el cordero. El cordero. 10 días antes. 4 días antes se mata. Se sacrifica el cordero. Tenía que sacrificarse antes del anochecer. Estos son, ¿verdad? Que es 4 días también, igual que el de aquí arriba, ¿verdad? 4 días. Antes se mata, se sacrificaba el cordero. A ese cordero es muy lindo porque ahorita lo vamos a ver. A ese cordero no se podía quebrarle ningún hueso. Así como estaba, tenía que matarse. Tenía que sacársele toda la sangre y tenía que asarse. Específicamente tenía que ser asado. No podía ser cocinado en sopa. No podía ser cocinado en aceite. Tenía que ser asado el cordero. Entonces, eso es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. La sangre, que es lo que vemos aquí en la imagen, Dios les da la instrucción de que la sangre de ese cordero, ellos tenían que untarla en los marcos de las puertas y en los dinteles. Aquí, bueno, siempre nos han puesto que el dintel es arriba, pero una curiosidad bíblica, se creía que el dintel más bien era una ventanita que estaba arriba de la puerta. Entonces se pone la sangre en los marcos. Curiosidad bíblica, a mí me gustan, yo no sé si a usted le gustan las curiosidades bíblicas, pero en los dinteles, en los marcos del dintel y en los marcos de la puerta. Ahí tenía que ser untada esa sangre. La noche que iban a comer el cordero asado, ellos tenían que comerlo con hierbas amargas. Entonces, estas hierbas amargas, porque nos imaginamos, ¿verdad? A veces nos imaginamos una hierba amarga como, no sé, como una matita muy pequeñita, pero estaba tratando de estudiar y dice que la lechuga la consideran una hierba amarga. Los espárragos son hierbas amargas. Ajá, es un cordero con ensalada, ¿verdad? Con algunas hierbitas ahí que tenían. Entonces tenía que comerlo con hierbas amargas. Y no solo eso, sino que, ya les dije, ¿verdad? Todo el cordero tenía que ser comido. Si una parte del cordero no podían, porque tampoco podían caer en la gula, ¿verdad? Si no podían comerse, esa parte del cordero tenían que quemarla. O sea, esa noche no podía quedar nada de ese cordero. También todo eso esos capítulos 12 son las instrucciones de Dios en adelante. También Dios les dice a través de Moisés, tienen que comer listos para salir. O sea, tienen que tener la ropa lista para salir. Recuerden que ellos usaban unas túnicas. Entonces Dios les dice, tienen que tener la ropa recogida, ceñida a sus lomos. Eso se usaba cuando ellos iban a hacer un trabajo, cuando iban a caminar, cuando iban ¿verdad? A salir en algún viaje. Entonces ellos agarraban las túnicas, las enrollaban y se las ceñían con un cinto en los lomos. Entonces Dios les dice, tienen que comer con la ropa para salir, ceñidos, la ropa en los lomos. Tienen que comer con zapatos o las sandalias con las que van a salir a caminar. Tenían que estar listos. Y no solo eso, sino que les dice, tienen que comer rápido. O sea, no es una cena, ¿verdad? Como, ay, qué rico, vamos a sentarnos. ¿Qué pasó? Sí, no es como el 24, el 31, ¿verdad? Nos vamos a sentar rico. No, tenían que comer rápido, de pie, listos para salir en cualquier momento. Esas eran las instrucciones que tenían. Después, porque esto sigue, las instrucciones no solo siguen ahí, después de la noche que se comía el cordero, por 7 días se une la celebración de los panes sin levadura.
recuerden que en este momento Dios les está dando las instrucciones de lo que ellos van a tener que hacer cada año. Todavía ellos, o sea, todavía no ha pasado. Dios les está diciendo, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto. Y les da de una vez las indicaciones para otra celebración, que son los panes sin levadura. Inmediatamente después de comer el cordero, ellos iban a agregar una fiesta más por 7 días. Si nosotros, algo que me gusta, mi esposo siempre ha repetido y dice, nuestro Dios es un Dios que le gusta la fiesta. Las fiestas hebreas duraban 7 días, 14 días, 40 días. Por eso sí, él siempre dice, por eso somos la iglesia más feliz de Costa Rica, escogimos el gozo. Entonces nos vamos a sentar a comer 47 días panes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Los panes sin levadura tenían todo un significado que ellos van a conocer unos días después, pero aquí les está dando las instrucciones. Van a comer durante 7 días pan sin levadura. La levadura era señal de Egipto, o sea, era señal de pecado. Y en otros pasajes en la Biblia vamos a ver, ¿verdad? Y se ve cómo la levadura es un símbolo de pecado. En este momento era un símbolo de Egipto. Entonces Dios les dice, van a comer pan sin levadura. Y el primer día y el último día van a hacer una congregación. O sea, se van a reunir para adorarme. Se van a reunir, van a hacer una convocación sagrada para adorarme. Entonces, todas esas son las instrucciones que Dios les está diciendo antes de que suceda el evento. Les dice que la noche del Cordero no pueden salir de sus casas. Y esto me recordó una película, no sé de cuántas, porque la película de Moisés es una de las que más me gusta, ¿verdad? Entonces, hay una donde está pasando, ¿verdad?, el ángel de la muerte, y hay un israelita que sale a ver la ciudad de Egipto y todos llorando. No, ellos no podían salir de sus casas. Tenían que estar en sus casas hasta el día siguiente. Por eso todo se hacía en la privacidad. La Pascua era una celebración privada, una celebración íntima, una celebración familiar. Era la Pascua. Entonces ellos no podían salir hasta el otro día. Y Moisés les asegura que él, que viene a herir a los egipcios, no va a pasar por las casas de ellos donde vea la sangre. Dice que la va a pasar por alto. Por eso el significado de la Pascua, pasar de largo, saltar. Eso es lo que les dice Moisés. Se requería la sangre. Se requería la sangre de un animal para que el ángel de la muerte pasara de largo. Era necesario el sacrificio de ese cordero para que cuando viniera el que iba a herir, porque pasaba el que iba a herir, pero cuando veía la sangre, esa casa, esa familia que estaba dentro, estaba protegida por esa sangre de ese cordero. Ahora, todo esto que estamos viendo se le llama, vamos a borrar aquí, perdón, no puse una en blanquito para escribir. Se le llama un tipo. Eso es un tipo de Jesús. ¿Qué es un tipo? Es una señal o un acontecimiento que no ha pasado todavía. Entonces, esta muerte del Cordero que están celebrando en la Pascua es un tipo de Cristo. Es un tipo de lo que iba a suceder muchos años después, lo que iba a ser nuestro Señor Salvador. Eso es un tipo en la Biblia, esa palabrita, ¿verdad? Es un acontecimiento que no va a suceder, pero que nos lo está mostrando ahorita a través de este ejemplo. Entonces, el Cordero Pascual, o sea, el Cordero que moría en esta celebración de la Pascua, es un tipo de Jesús. Es un tipo de Jesús. Y ahí le voy a mostrar unos pasajes donde nos habla del Cordero Pascual. Dice, por ejemplo, 1 Corintios 5:7. Dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. 1 Corintios 5:7 es ese. Juan,
1:29 dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba, está hablando Juan el Bautista, y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí vemos otra vez el Cordero que estamos viendo en la Pascua, tipo de Jesús. O sea, nos estaba indicando lo que iba a pasar. Y otro verso para que lo tengan, 1 Pedro 1:9. Sino que 19, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y puedo darles otros ejemplos, ¿verdad?, bíblicos donde se cumple la profecía, ¿verdad? Cuando Jesús muere en la cruz, que se acostumbraba a que los soldados quebraran sus piernas para acelerar la muerte, y a Jesús no, y dice para que se cumpliera la palabra, la escritura, donde ningún hueso de su cuerpo iba a ser quebrantado. Y todo eso ve que Dios se lo explicó a Moisés para que el pueblo, los israelitas, o sea, el cordero no le podían quebrar ni un huesito. Así lo tenían que poner a asar. Tenía que ser perfecto. Tenían que comérselo todo, no podían dejar nada para el día siguiente. Su sangre iba a ser la señal para pasar de alto esa casa, para brincar. Era la sangre del cordero, era lo que le trajo salvación a las casas israelitas, mientras que para nosotros hoy en el nuevo pacto, la sangre de nuestro cordero, que se llama Jesús, es la que nos da salvación. Y eso es lo que vamos aplicando. Recuerden, lo que leemos en el Antiguo Testamento lo vamos aplicando a nosotros, lo vamos aplicando a nuestra vida. Entonces, la sangre que fue rociada en las casas fue la que proveyó la protección de la muerte. O sea, la sangre de un animal, a través de la sangre de un animal, los israelitas alcanzaron la libertad, alcanzaron la salvación de la muerte. Entonces nosotros, a través de la sangre de Cristo, somos salvos. Nosotros, a través de la sangre de Cristo, somos libres del pecado. Y aquí le quiero dar 2 pasajes nada más para tener eso claro. Romanos 5:9. Entonces, ya hemos sido hechos justos a los ojos de Dios ahí falta una, por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación. Y Efesios 1:7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Puede cerrar sus ojos un momento ahí y decirle: Señor, gracias. Jesús, gracias. Gracias por ser nuestro Cordero. Gracias por el sacrificio que hiciste, que a través de tu sangre nosotros hoy tenemos perdón de pecados, nosotros hoy tenemos libertad, nosotros hoy hemos sido salvos. Gracias, Jesús, gracias por tu sangre, gracias por morir por cada uno de nosotros. Con un corazón agradecido estamos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos queda claro que el Cordero Pascual es un tipo de Jesús. Era lo que el pueblo se les estaba explicando al pueblo, para lo que ellos iban a ver muchos años después. ¿Por qué? Porque la Pascua la tenían que seguir celebrando todos los años. Todos los años tenían que celebrar la Pascua. Y la Pascua se sigue celebrando. En Ezequiel lo habla. 48, solo digo en alto para la grabación, que Ezequiel 48, ahí lo podemos ver. Y se sigue celebrando. Nosotros hoy tenemos una celebración, pero ya después en el Nuevo Testamento Jesús mismo la cambia. Cuando Él está celebrando y Él dice, toma el pan, lo parte, lo reparte, ¿verdad? Y dice: coman, esto es mi cuerpo. Y después toma la copa de vino, la reparte, dice: esta es mi sangre que por ustedes, ¿verdad?, ha sido entregada. Hagan esto en memoria de mí. Todas las veces que bebieren de esta copa y coman de este pan, la muerte del Señor Jesús anuncian hasta que Él vuelva.
Entonces nosotros seguimos recordando la muerte de Jesús, pero ya ahora nosotros en el nuevo pacto, la muerte de ese cordero. Seguimos nosotros recordando la liberación que tenemos a través de la muerte de nuestro cordero pascual. Entonces, esta es la preparación. Entonces, tenemos que viene la 10ª plaga. Dios prepara a su pueblo, a los israelitas, y le dice: eso es lo que ustedes van a hacer en el momento que suceda la 10ª plaga. Eso es lo que ustedes van a hacer para poder yo después sacarlos. Que vean que es Jehová el que lucha por ustedes, que es Jehová el que está delante de ustedes. Eso sucede después de la instrucción, sucede exactamente como Dios lo ha indicado. Moisés le enseña al pueblo, el pueblo lo hace. Esa noche se encierran en sus casas, empiezan a participar del Cordero Pascual, mientras que en el lado egipcio están muriendo todos los primogénitos. El faraón manda llamar a Moisés y le dice: ¿sabe qué? Yo se lo voy a decir bonito, pero imagínese un faraón, se le acaba de morir el hijo. Todos los egipcios están llorando, reclamando, gritando, sufriendo. Le dice: vea, la verdad es que ya quiero que se vayan. Váyanse. Dice que fueron echados por los egipcios. Váyanse a adorar a su Dios. Y algo que me llama mucho la atención, en el verso, capítulo 12, verso 32. Capítulo 12, verso 32. Dice: llévense sus rebaños y sus manadas como dijeron, y márchense ya. Váyanse, pero bendígame al salir. O sea, ya Faraón sabe quién es el que está con Dios. Vamos a ver que después otra vez, ¿verdad? Es bien duro el Faraón. Pero en ese momento le dice: váyanse a adorar a su Dios, salgan a adorar a su Dios, llévense, porque se acuerdan que Faraón estuvo negociando: no, que vayan solo los hombres, y Moisés: no, que tenemos que ir todos. No, bueno, vayan ustedes, pero el ganado se queda. No, que tenemos que ir todos con el ganado. Entonces aquí el Faraón le dice: vaya, llévense su ganado, llévense las mujeres, los niños, llévense todo. Váyanse a adorar al Señor. Y aquí es donde entramos al punto 3, la salida de Egipto. Ahí están los pasajes del 12:31 al 13:22. La salida de Egipto. ¿Cuántos años estuvieron los israelitas en Egipto? Se los dije en la primera semana. 430 años en Egipto. Y ahora sí ha llegado el día de su liberación. Por eso les dije al inicio: ¿están listos para salir de Egipto? Sí, estamos listos, porque ya después de 430 años había llegado el día de la salida. Esa noche, ¿verdad? El faraón manda llamar, le pide que se vayan, e incluso los apresura, porque dice que los egipcios tenían miedo. Los apresuran a salir. Recuerden que ellos están listos, ellos estaban vestidos, estaban ceñidos, estaban con su calzado, estaban listos para seguir. Esa noche, porque eso fue de noche, dice que los israelitas le piden a todos los egipcios el oro, la plata y los vestidos. Y los egipcios, que ya habían reconocido que Moisés era un hombre de Dios, porque así lo dice la palabra, habían reconocido que Jehová estaba con ellos, les entregan el oro, la plata y los mejores vestidos. Y entonces es muy bonito, porque los israelitas, aunque no pelearon, ellos no pelearon, no movieron un dedo. Ellos salieron como un ejército que acaba de conquistar una ciudad y que se está llevando su botín de guerra. Ellos salen con su botín. Ellos salen con los tesoros egipcios, porque así lo había dispuesto Dios. Dios había dicho que eso iba a pasar. Entonces ellos piden el oro, la plata, dice la palabra de Dios que cerca de 600,000 hombres. En la Biblia se acostumbra que solo se cuentan los hombres, pero como lo vemos normalmente en todas las sociedades, siempre los hombres son menos que las mujeres. Entonces, a esos 600,000 hombres súmele mujeres y niños.
Más o menos, depende la Biblia estudio que usted lea, depende el autor que usted estudie. Algunos calculan que el pueblo de Israel eran 2 millones de personas. Zacarías 14, 16 del pasaje que nos está dando don Efraín para tener lo de la Pascua. Las naciones celebran la Pascua. Zacarías 14, del 16 en adelante, para que lo tengan ahí. Entonces, tenemos 600,000 hombres, ya les dije, más mujeres y niños. Algunas Biblias ponen 2 millones de personas, más o menos, es el cálculo. Y algunas otras lo extienden más y dicen que más o menos eran 3 millones de personas. Entonces, por ahí andan los cálculos. Depende del libro de estudio que usted busque, ahí va a encontrar. Ahora, vamos a ir a este mapita que ustedes tienen ahí en las pantallas. Dice la palabra que ellos salen de Ramsés. Ramsés está aquí, esta ciudad. Ellos salen de Ramsés. No la voy a hacer tan grande porque es vacilón. No caminan mucho y llegan a Sucot. Sucot es esta ciudad donde ellos fueron y recibieron instrucciones, porque ya había pasado la noche del Cordero Pascual, ya habían comido, pero aquí en este momento parece como que Dios vuelve a repetir, pero no es que vuelve a repetir, es que ahora les está dando las instrucciones de cómo celebrar la Pascua, pero ya fuera de Egipto. Fuera de como ellos lo vivieron. Ellos habían salido tan a prisa que dice que sus panes no se habían podido leudar. De ahí viene la celebración de los panes sin levadura, de lo rápido que ellos salieron. Pero ahora Dios viene y aquí en Sucot Dios viene y le dice, bueno, a partir de ahora la celebración de la Pascua va a ser así. Todos los que participen en la Pascua tienen que estar circuncidados. Porque ellos cuando salen con otros pueblos, otras naciones se le unen. Y entonces Dios empieza a darles esas instrucciones. Vea, si es un esclavo, si es de otra nación, si quiere participar de la Pascua, tiene que estar circuncidado. Luego, en la fiesta de los panes sin levadura, no puede haber levadura en ninguna casa. Recuerden, la levadura era una simbología de pecado. No puede haber levadura en la casa, nada de levadura. Si alguien come algo que tenga levadura en esa celebración, tenía que ser arrancado, o sea, tenía que ser quitado del pueblo de Israel. No iba a pertenecer más al pueblo de Israel. Entonces era algo muy serio. Todo esto que Dios les está enseñando a los israelitas es porque Dios es santo. Y Dios está formando, recuerden, Él está formando una nación, Él está nuevamente haciendo, ¿verdad?, su pueblo, dándole las instrucciones para que lleguen a ser esa nación santa, escogida, ese pueblo adquirido que tenía un propósito, que era mostrar al único Dios a todo el resto de la humanidad. Entonces Dios los está preparando y entre la preparación Dios les está dando instrucciones muy específicas que luego tienen que ver con su santidad. Y era que ellos no podían comer nada que estuviera leudado. Todo eso aparece ahí en Sucot. También aquí les da la explicación de los primogénitos, porque Dios les dice, los primogénitos israelitas se salvaron, pero se salvaron y ahora son míos, me pertenecen. Todos los primogénitos de las familias son mías. Más adelante vamos a ver que se podía cambiar ahora el hijo primogénito por el sacrificio de un cordero, pero eso es un poquito más adelante. Pero aquí todos los primogénitos son míos. Entonces todas esas instrucciones Dios se las da en Sucot. También, si nosotros vamos a el último capítulo de Génesis 50, si usted se mueve unas hojitas atrás en su Biblia, capítulo 50, versículo 25. ¿Lo tienen ahí? Dice, entonces José, ¿se acuerdan de José? ¿Sí? Hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo,
cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso. Vean qué lindo, hasta José tenía fe. José sabía. Fueron los demás que perdieron la fe, pero José sabía. Dice, cuando vengan a ayudarlos y los lleven de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. Entonces, algo que hace Moisés, que se nos habla cuando ellos están en Sucot, es que Moisés se lleva los huesos de José y se los lleva para enterrarlos en otro lugar. Ahora, había una ruta. Si usted quería estaba en Egipto y vamos para este lugar, Jerusalén aquí. Había una ruta que era más fácil, que era esta, para ir a Canaán. Esta ruta se le llamaba, ¿ustedes leyeron cómo se le llamaba? Era el paso, ¿no? Sí, era el paso, vea, ya se lo voy a decir. Es bonito porque estos detalles vamos a ver lo que Dios está haciendo con ellos. Dice el verso 17 del capítulo 13, verso 17, capítulo 13. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Entonces, este era el paso filisteo. Eso era un territorio, era un caminito más rápido. Se calcula que se duraba de 10 a 12 días en llegar de Egipto a Canaán, de 10 a 12 días. Pero ¿qué sucedía? ¿Por qué tenía fama de ser el paso filisteo? Porque los filisteos que vienen de este territorio acostumbraban a tratar de venir a invadir el territorio egipcio por ese lado. Entonces, en todo este lado habían filisteos. Pero entonces también, como estaban los filisteos por aquí, por todo este lado habían partes del ejército egipcio. Y Dios dice, porque ahí está, usted lo puede, ahí en el pasaje ese en adelante, Dios dice, no los voy a llevar por ahí, porque si los mando por ahí y tienen que enfrentarse a la guerra, no están listos. ¿Y qué va a pasar si no están listos? Se me van a querer devolver para Egipto. Y me ha costado mucho tiempo que tengan el deseo de salir de Egipto. Y ya van para afuera. Entonces, Dios mismo, es que esto está hermosísimo, hermanos. A mí me encanta ver cómo en la historia vemos y cómo lo podemos aplicar para hoy. Dios mismo los está dirigiendo por un camino que parece que es más largo. No parece, es más largo, es más complicado, es un camino más peligroso. Pero lo que el pueblo de Dios no sabe es que los está librando de una guerra. Los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Tal vez ellos cuando iban caminando dijeron, qué raro, ¿por qué Moisés nos lleva por ahí si la ruta normal es cerca del Mediterráneo, donde no hay tanto desierto, donde son tierras más fértiles, podemos conseguir más alimento, es más cercano, vamos a durar 12 días nada más? Pero Dios, que todo lo sabe, los lleva y les escoge otra ruta y los lleva por otro lugar, porque Dios los está protegiendo de enfrentar una guerra. Dice el 13:18, que es muy interesante, anótelo ahí, yo se lo voy a decir, pero dice que el pueblo de Dios sale organizado. Ahí las palabras que dice, salen listos para la guerra. Pero recordemos que ellos no eran una nación que estaba organizada en ejércitos. O sea, ellos no tenían armas, pero ellos salen organizados. Entonces, algunos estudiosos lo que nos dicen es que ellos salen caminando en compañías, en grupos. Entonces, donde a los indefensos
los llevaban en el centro y en los grupos de alrededor iban, ¿verdad? Las personas que tal vez podían defenderse más o tenían más fuerza, y así iban caminando por el desierto. Entonces ellos iban organizados. Son detalles, ¿verdad? Que son lindos. Ahora, fueron dirigidos sobrenaturalmente por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Yo no sé si yo no he tenido la oportunidad, pero yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un desierto de esos. Pero a mí me gustan mucho los programas de ciencia y los programas de, ¿verdad?, que tengan que ver con naturaleza. Y dicen que en los desiertos hace mucho calor de día y mucho frío de noche. O sea, son las temperaturas extremas. Y es también la parte linda de Dios, el cuidado de Dios. Una nube que los protegía del calor en el día y una columna de fuego que les brindaba el calor en la noche. Y ahora vamos a ver que esa nube, ay, era maravillosa esa nube, hermosísima esa nube. Entonces, por medio de eso ellos iban dirigidos. Entonces, ¿a dónde caminaban? No era que Moisés conocía el territorio, pero a donde ellos tenían que caminar era a donde la nube se movía. Si la nube se movía, todo el pueblo estaba listo para caminar. Si la nube se detenía, el pueblo descansaba. Y así fueron ellos caminando por el desierto. Ahora, los tenemos en Sucot, ahí es donde están. Vamos a pasar al último punto de hoy, que es el cruce del Mar Rojo. Ya eso estamos en el capítulo 14. Capítulo 14. Cuando llegamos al capítulo 14, el cruce del Mar Rojo, es todo el 14. Voy a dejarles en este otro mapa. Ya vimos, ya vimos que ellos salen de Ramsés, aquí se nota un poquito más, y llegan a Sucot, ahí donde están. Dios no había terminado de trabajar con el faraón, todavía faltaba, porque el faraón era un hombre terco, era un hombre, recuerden, era un hombre orgulloso, él se creía Dios. Entonces todavía Dios no había dejado de trabajar con el faraón, ni con los egipcios, pero tampoco había terminado de moldear a su nación. Entonces él tenía que seguir mostrando su poder, mostrando su autoridad, mostrando su señorío, mostrando que él estaba con ellos todavía. Y Dios va guiando y va dirigiendo al pueblo. Y le dice a Moisés, bueno, ahora necesito que acampen en este que es Fiahirot. Eso está en el 14:2, usted lo puede ver ahí, Fiahirot. Necesito que acampen ahí. Ahora, esta ruta que estamos mostrando aquí es la que los estudiosos creen que así tuvo que haber sido, pero no hay una exactitud, no sabemos con exactitud si fue realmente, si estas ciudades estaban ubicadas así, pero es lo más probable. Entonces, acampen ahí en esa ciudad, y ese cambio de dirección no solamente era un cambio de dirección para proteger al pueblo de Israel, sino que ese cambio de dirección, dice la palabra, que le iba a dar la impresión al faraón de que el pueblo estaba perdido y que se había quedado extraviado entre el Mar Rojo y el desierto, o sea que ellos habían perdido el norte. Recuerden que para Faraón ellos iban a salir 3 días a adorar a su Dios. Pero para Dios, el plan de Dios era la liberación completa del pueblo de Israel. Pero para Faraón no. Pero Dios los está dirigiendo. Entonces ahí nos dice la palabra que Dios le dice a Moisés, yo necesito seguir trabajando con Faraón, y Faraón va a creer que si ustedes acampan ahí, va a creer que están extraviados. Y el corazón del faraón otra vez va a ser endurecido, porque va a querer tenerlos de vuelta para volverlos a esclavizar. Ahí es donde viene la palabra que nos decía ahora Gerson, Mar Rojo, que se traduce como el mar de juncos. Mar de juncos.
mar de juncos. Sí, exactamente, es la que crea el debate. Ahí hay un programita que tiene National Geographic explicando acerca, recuerden que para los científicos ellos tienen que darle una explicación a todo. Y ellos, el mar de juncos, dicen que es una zona, y en algunos mapas lo marcan, un poquito más arriba, donde estaba llena de juncos, y que eso era tan bajito que podía cruzar el pueblo de Israel por ahí. Pero ahorita vamos a ver que era un milagro, todo él era un milagro, todo el paso era un milagro. Entonces, el mar rojo ahí se traduce como el juncos, pero volvamos al faraón. Ya vimos que eran más o menos 600 hombres, se contaban los hombres de trabajo, los hombres que podían incluso ir a la guerra. 600 hombres que habían sido sus esclavos. Y no solo eso, porque ahí las mujeres podían ayudar en otras cosas, ¿verdad? Pero 600 hombres que habían construido sus ciudades, 600 hombres que estaban todos los días haciendo ladrillos. Y le llega la noticia al faraón y le dice que el pueblo de Israel no se alejaron ahí un poquito, nada más 3 días, sino que ya ellos van camino allá por el mar rojo. Y dice que Faraón y todos los miembros de su junta empezaron y se arrepintieron y dijeron, ¿qué hicimos? ¿Por qué los dejamos ir? Ahí está eso en la Biblia. ¿Qué hicimos? ¿Por qué los dejamos ir? Se arrepintieron de su decisión. Ahora, Faraón no sabe que quien va con el pueblo de Dios, porque él todavía no lo conoce, es Jehová, el gran yo soy. O sea, Faraón cree que él va a ir a pelear con los hebreos. Lo que no sabe es con quién tiene que enfrentarse es con el gran yo soy. Ese es el que está peleando con los hebreos. Jehová es el adversario, el todopoderoso. Iba a darle a los egipcios, a Israel y al mundo entero y a todos nosotros una demostración de su gran poder. Una demostración de ese poder inolvidable. Entonces, cuando nosotros llegamos, ¿verdad? Eso que les acabo de decir está en el verso 5 del capítulo 14, cuando le llega la noticia que los egipcios, los israelitas están huyendo. Entonces, ¿qué hace? Ahí en adelante, el verso 6 y 7, el faraón alista y dice, no se me pueden ir. Esa es la mano de obra que tengo. Nos vamos detrás de ellos. ¿Para qué? Para recapturarlos. Lo que Faraón quería era recapturar a los israelitas y devolverlos a la esclavitud. Y alista sus mejores carros de guerra. Los carros de guerra egipcios eran famosos, ¿verdad? Eran carros grandes, eran de 2 personas esos carros. Sí, entonces eran carros jalados por caballos, pero viajaban 2. Viajaba el que manejaba el carro y viajaba el que iba a pelear. Entonces él alista sus mejores carros y dice, nos vamos detrás porque vamos a recapturar a los israelitas. Ahora, cuando llegan a este lugar donde ellos están acampando, ellos tienen el mar, ya lo vimos aquí, voy a borrar un poquito para que no se vea tan. Ellos tienen el mar de este lado y los egipcios vienen. Los egipcios vienen. Estamos, sí, ahí más o menos ustedes ya estamos haciendo todas las negociaciones para que aparezcan en las pantallas grandes. Vamos a ver aquí, un poquito más para atrás para que lo vean mejor. Ahí. Ellos tienen el mar y tienen ahí el desierto. Y dice que el pueblo de Dios vuelve a ver y ve a los egipcios donde vienen. Y ellos, es que imagínense los hermanos, imagínense. O sea, yo vuelvo a ver allá y viene el ejército egipcio. Imagínense, vienen los egipcios con sus caballos, esas vestimentas de guerra, esos, me imagino que levantaban el polvo, esas ruedas, esos caballos sonando, vienen allá. Y yo vuelvo a ver allá y lo que tengo es agua. Y vuelvo a ver otra vez allá y están los egipcios. Y vuelvo a ver aquí, agua. Dice, sí, don Efraín, ya todavía no llegaba ahí, por eso. Entonces dice la palabra del Señor que los israelitas se llenaron de pánico. ¿Usted se hubiera llenado de pánico? Yo sí, obvio. O sea, yo vuelvo a ver
vuelvo a ver el mar. Ese mar o ese pedazo que ellos pasaron, digan lo que digan los científicos, tuvo que haber sido tan ancho que ellos dijeron no lo podemos pasar nadando. Y tuvo que haber sido tan profundo que dijeron no podemos caminar. No, que fue un pedacito, que nada, que la agüita. No. Para que el pueblo dijera no lo puedo caminar es porque era profundo. Y no podemos pasar nadando es porque era muy ancho, muy largo. Y seguro ellos pensaban, ¿y qué hago? Y los viejitos, y los niños, y los bebés, y las mujeres embarazadas, no podemos cruzarlo. Y el otro lado están los egipcios, y de este lado está el mar. ¿Qué hacemos? Se llenaron de miedo, se llenaron de pánico. Dice que empezaron a reclamarle a Moisés, y se volvieron a Moisés y le dijeron, pero no habían tumbas en Egipto. ¿Se acuerdan las grandes pirámides de Giza que ya existían en Egipto? Que ya estaban en ese momento. Los egipcios eran expertos en hacer tumbas. Eran expertos en cavar en tumbas para sus muertos. Y ellos vienen y le dicen, no habían tumbas en Egipto para que nos vengan, nos traigas a morirnos en el desierto. Y ahí es donde sucede algo hermosísimo que Moisés hablando. Mantengamos en mente lo que nos estamos imaginando. Éxodo 14, 13 al 14 dice, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. O sea, ellos, volvemos a la imagen, están viendo a los egipcios, ven el mar, se vuelven a ver el ejército, se vuelven a ver, y Moisés les dice, quédense quietos. Ya, respiren, vamos, seguro Moisés, todos vamos respirando. Y todos, pero es que ahí está el ejército, pero ahí está el mar. Respiren, que hoy ustedes van a ver cómo Jehová, el Señor mismo, peleará por ustedes. Cómo el Señor mismo peleará por ustedes. El gran yo soy, el todopoderoso, el redentor, el Adonai, el dueño todo, el libertador, el redentor. Es el que va a pelear por ellos y es el que pelea por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Dígale a su mesa, quédese quedito. Quédese quedito. Y no solo, es que no era solo quedarse quietos, era quédese quieto y observe cómo Dios pelea. A veces cuando nosotros estamos así, ¿verdad? Como los israelitas que no tenemos escapatoria, no hay salida, vamos por un lado y no encontramos, y lo menos que hacemos es quedarnos queditos. Lo menos que hacemos es nuestra humanidad. Vean, los israelitas nos están presentando su humanidad. Nuestra humanidad a veces se le olvida, y lo digo por experiencia, a veces se me olvida quién es el que pelea por mí. A veces se me olvida quién es el que va conmigo. A veces se me olvida que yo tengo a alguien que pelea por mí todos los días y que Él va adelante. Y me lleno entonces de miedos, me lleno de ansiedad, me engarroto toda, me duele la espalda, me lleno de contracciones, me da ansiedad, me dan temores, me dan pánicos, porque se me olvida quién va conmigo. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a nosotros los humanos tendemos a eso. Y empezamos nosotros a buscar salidas cuando hay uno que va a pelear por nosotros, cuando hay uno que va delante de nosotros, que es el Señor de señores, Jehová, el que nos liberta. Como dice el Salmo 121, búsquelo ahí, vamos a leer este Salmo 121, es hermoso. El Salmo 121, se los leo, recuerden, en la Nueva Traducción. Levanto la vista hacia las montañas. Imagínense al ejército israelita o lo que usted, ¿verdad? Viene de allí mi ayuda.
Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él no permitirá que tropieces. Él que te cuida, no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te dará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, y ahora y para siempre. Dele un aplauso al Señor. Él es el que nos cuida. Todo depende de Dios en ese momento para los israelitas. Humanamente no pueden hacer nada. Humanamente no pueden hacer nada. Todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Y algo impresionante es que Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés: no, es que yo lo que necesito es que ustedes marchen. Oigan la orden antes de que el mar se abra. Marchen. Y Moisés se levanta y le dice: marchen. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Levántese y camine. ¿Para dónde? Si no, para allá está el ejército, para acá tengo el mar. ¿Para dónde? Y es donde Dios le da la orden a Moisés. Y le dice, ¿verdad?, que levante sus brazos. Y vean este pasaje, es que no lo puse, es que perdón, se me olvidó, pero vamos al 14:19. Sí, no lo puse, 14:19, 20. Es que estos los encuentro cuando lo vuelvo a leer después de que ya mandé la presentación. 14:19. Dice: entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y se pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Vean, esto era de noche, esto está sucediendo de noche. Ellos están en la noche viendo lo que está pasando. Y dice el ángel de Jehová. Cuando en la Biblia nosotros leemos el ángel de Jehová, eso es una teofanía. Una teofanía significa una aparición de Dios mismo en ese momento. Y nosotros sabemos que Dios mismo está alrededor nuestro, adelante, atrás, en medio. Y hoy en día nosotros está aquí, Él mora en medio de nosotros. Él mora en nosotros. Pero en ese momento esa presencia de Dios, que era la que los iba dirigiendo, y la representación visible que ellos tienen ahí es esa nube, es la teofanía, ¿verdad? Dios está siendo manifestado a la presencia de Dios. Esa nube era la que los iba dirigiendo, era la que iba delante de ellos, las que les decía cuándo tenían que avanzar, cuándo tenían que retroceder. Pero ahora la nube cambia de lugar y se coloca detrás del campamento. Ya Dios les dijo: avancen. Ellos ya sabían para dónde iban. Pero ahora, más que una dirección, necesitaban una protección. Y la nube se coloca detrás de ellos. Y era de noche, y esto es impresionante, porque dice que la misma nube era luz para unas y tinieblas para otros. La misma nube le daba la luz al pueblo de Israel para que ellos marcharan y avanzaban, pero la misma nube, que era la presencia del Señor, le provocaba oscuridad al ejército egipcio. La misma nube, la presencia de Dios. Ahí se mostró el Jehová, el gran yo soy. Él es el que iba a pelear por los israelitas. Él es el que estaba en medio, delante, detrás, rodeándolos. Moisés levanta su vara y dice que un poderoso viento vino y corrió las aguas. Los científicos dicen que un viento sopló, ¿verdad? Y que se secaron y si hubo por allá, seguro unos castores hicieron una represa, ¿verdad? Y pararon las aguas. Todo lo que usted pueda escuchar.
pero no. Sí, no puede ser. El mar que cruzaron los israelitas era lo suficientemente profundo, ya se lo dije, que no lo podían cruzar caminando, ni podían cruzarlo nadando. Pero también fue lo suficientemente seco para que la palabra de Dios nos dice que ellos cruzaron en seco. Pero que el viento que se secó, que era una parte que les llegaba a los tobillos. Sí, pero les llegaba a los tobillos esa agua, y esa misma agua fue la que ahogó a todos los egipcios. ¿Es milagro o no es milagro? Claro que es milagro. Lo que quieran decir los científicos, el mismo lugar donde los israelitas pasaron en seco fue el mismo lugar donde se ahogaron los egipcios. Todo el ejército dice que no quedó ni uno solo. Todo el ejército dice que cuando iban ellos entraron a la mitad del mar, y cuando iban se dieron cuenta y se arrepintieron y dijeron: devolvámonos, porque Jehová está luchando con ellos. Jehová está luchando con ellos. Jehová está luchando con ellos. Devolvámonos. Y cuando intentaron devolverse, Dios mandó el viento y las aguas volvieron a su cauce normal, y todos se ahogaron. Todos se ahogaron. ¿Por qué? Porque era el Dios grande y poderoso el que iba con ellos. Y es el Dios grande y poderoso el que va con nosotros. Es que no ha cambiado. Somos su pueblo ahora. Y esto conmueve mi corazón, porque muchas veces yo me he encontrado en situaciones donde se me olvida que el mismo Dios que abrió el mar muerto es el mismo Dios que puede hacer milagros hoy. Es el mismo Dios que puede abrir puertas que nadie puede cerrar. Es el mismo Dios que puede hacer sanidades. Es el mismo Dios que puede darme libertad. El mismo Dios que vemos en este, claro, es maravilloso. Vemos una escena gloriosa llena de milagros. Pero es el mismo Dios que usted y yo tenemos y que hoy mora en nuestro corazón. Es el mismo Dios que pelea por nosotros. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Jehová, el gran yo soy, el todopoderoso. Es el mismo Dios. Ahora ellos cruzan. Y después de que cruzan, Éxodo 14:30. Dice: así es como el Señor aquel día rescató a Israel de la mano de los egipcios. Después de esta gran liberación, después de que ellos cruzaron y están al otro lado, dice que ellos empiezan a cantar. Claro, es como, tiene toda la lógica. Estoy tan feliz. ¿Qué hace uno cuando está feliz? Usted empieza a cantar, a talarear, a aplaudir. Están felices, acaban de ver la mano de Dios poderosa, acaban de vivir uno de los mayores milagros. Acaban de ver cómo Dios los rescata, acaban de ver cómo el gran yo soy pelea por ellos. Acaban de ver, dice, cómo el pueblo de Egipto muere y todos llegaron a la orilla muertos. Eso lo dice la palabra, ellos lo están viendo. Todos en la orilla muertos, y empiezan a cantar. Después de 430 años de esclavitud, después de vivir una noche de terror, después de comprender que lo que acaba de pasar ha sido una de las mayores victorias para ellos, Dios los rescató y los libertó. Dios inundó de gozo su corazón. Dios inundó de gozo, y empiezan con un canto. Y empiezan a cantar al Señor, y empiezan a adorar al Señor, y empiezan a adorar al Señor, y empiezan a cantar. ¿Por qué? Porque Dios es mi libertador. Dios es mi libertador. Y quiero que cerremos esta noche con un canto. Pongámonos sobre nuestros pies.